Muy buenas tardes. Desde luego, alabo su paciencia, que ya está rozando la valentía, después de estas sesiones en las que la intensidad es la característica. En esta intervención me toca concretar algo de lo que les dije esta mañana desde la perspectiva europea. Desde luego, hablar en concreto y más en 30 minutos, que es lo que me concede la organización, y yo creo que es razonable, hablar más de 30 minutos sobre la experiencia procesal europea podría ser todavía una tortura mayor, pero desde luego es difícil condensar con detalles esa perspectiva. Pero creo que es efectivamente más útil aprovechar que estamos en San José de Costa Rica, con temperatura suave, lejos del invierno en el que está ahora Europa, y tomar esas líneas generales que nos pueden dar una idea de que las cosas no van por caminos tan distintos si no fuera que hay algunas experiencias nuevas que quizás sean de interés porque son distintas. Entonces, primero voy a hacer alguna referencia a algún aspecto concreto, no muchos, de la experiencia de los distintos estados europeos, de algunos de ellos solamente, pero verán ustedes que hay algo interesante y que las veces que he podido hablar a auditorios centroamericanos, quizás a medio plazo, no es descabellado plantear cosas parecidas. Estoy hablando de la Unión Europea. La Unión Europea, desde el punto de vista del derecho procesal civil, tiene cosas que decir y algunas de ellas yo creo que forman parte de lo que se me pide en el encabezamiento de esta conferencia, Experiencia Procesal Europea en los procesos de reforma. Primer punto, primera perspectiva, que es la tradicional. Dentro de esa tradición histórica en que les situaba esta mañana y ya descendía a la concreción para dar alguna muestra específica de nuestra experiencia española en concreto, ya han visto que partimos de un formalismo y hemos llegado a una mayor aplicación de normas flexibles, a una actualización, por otra parte generalizada, como estamos viendo, de actuaciones orales, pero esta mañana, a propósito, me quedé a medias en eso, relativicé, les dije que había que relativizar todo eso, pero ahora les voy a decir por qué. Les voy a continuar en lo iniciado esta misma mañana. Yo suelo decir a mis estudiantes, cuando estoy en algún curso con perspectiva europea, que en Europa tenemos una característica que, por otra parte, es conocida también por ustedes. Es decir, Europa, por mucho que queramos constituir, por lo menos algunos, ya se duda de que algunos otros tengan esa idea, pero algunos somos o seríamos favorables a que en un momento dado tuviéramos una especie de Estados Unidos de Europa, hubiera una mayor unificación europea, que no supusiera una uniformización, por supuesto, porque partimos de realidades muy distintas. La característica de Europa es que espacio pequeño, yo suelo decir que los países de Iberoamérica son grandes, pero estamos en Centroamérica en la excepción. Obviamente los países centroamericanos son más parecidos a los países de Centroeuropa
que en broma solemos decir que si uno se descuida se pasa 3. Si uno va, como me decía Estela, que va a ir a Luxemburgo, bueno, Luxemburgo se recorre a lo mejor en un cuarto de hora si no hay problemas de tráfico, y uno pasa de Alemania a Bélgica casi sin darse cuenta, sobre todo si todavía permanecen abiertas las fronteras y Schengen no, el acuerdo de Schengen de apertura, si ustedes han estado en Europa verán que se puede ir de España a Portugal sin siquiera pararse en la frontera. Entonces, ahora con el problema de los refugiados la cosa cambia, esperemos que no demos demasiados pasos atrás. Pero aunque seamos estados pequeños, ustedes saben que la diversidad es tremenda. Desde luego la diversidad cultural, la diversidad en idiomas, pero también la diversidad jurídica. Y les decía, suelo decir a mis estudiantes que las fronteras entre sistemas jurídicos, entre lo que conocemos como sistemas jurídicos tradicionales, pasan por dentro de la Unión Europea, de los países miembros de la Unión Europea. Sin ir más lejos, el Reino Unido, Irlanda, forman parte, con sus excepcionalidades, con sus características específicas, pero forman parte de esta Unión Europea, igual que Alemania, igual que Suecia, igual que España, igual que Portugal, Italia, Croacia, Estonia, Bulgaria, etcétera. Es decir, tradiciones muy distintas en lo político, en lo cultural y en lo jurídico. Diversidad. Y diversidad también en esa concreción de esas tradiciones que les decía. Desde luego, la diferencia más importante en la historia está entre el sistema del common law, el sistema de tradición anglosajona, en que se distinguía entre common law y equity, y el sistema continental. Pero el sistema continental también tiene tradiciones distintas, países que han partido del Código Napoleónico, del Código de Procedimiento Civil de principios del siglo XIX, de 1806, y que han seguido esa senda, Francia, Italia, algunos otros, y otros que han optado a finales del siglo XIX por un reforzamiento de la posición del juez, siguiendo el modelo que también se ha mencionado aquí de Franz Klein, el modelo austríaco que se extendió por los países germánicos y se extendió también por los países escandinavos. En los últimos años ha habido numerosas reformas, ha habido numerosos cambios y tenemos algunos presupuestos que nos permiten decir que hay una cierta aproximación. Y luego hay una aproximación por otras circunstancias concretas que les voy a decir. Primero, en todos estos países, en Francia, por ejemplo, a final del siglo XX, 1998, en el Reino Unido, más recientemente en Portugal, 2013, también en Italia, ha habido, por supuesto, España, año 2000, ha habido reformas amplias del proceso civil. Desde el punto de vista panorámico que les quiero mostrar, yo creo que podemos afirmar, sin perjuicio de que podríamos discutir detalles, se puede afirmar que se ha optado por un juez activo, por un juez que no es el mero espectador del siglo XIX, que deja hacer a las partes sin más, sino que participa de alguna forma tratando de mantener su imparcialidad, algo importante, ahí está la clave, hasta el punto que su participación, tanto en la práctica de la prueba, digamos en la dirección formal de la práctica de la prueba, como incluso en la dirección material, en ver qué medios probatorios se utilizan, pues se caracterizan, como digo, por una mayor iniciativa, por una mayor actividad. Eso es una característica común y amplia. Y también esa actividad podríamos decir que se muestra de una forma, quizás luego nos
me corregirá, nos dirá, si quiere, el profesor Núñez, si ve mucha diferencia con respecto a lo que se establece en el Código brasileño. Quizás sea cuestión de lengua, de aproximación de lengua. Me refiero a esa reforma de junio de Portugal, de junio de 2013, en que se aprueba un nuevo Código de Proceso Civil y que en el artículo 6 de este nuevo Código establece un ejemplo de esa función activa, de esa posición activa que tiene que tener el juez, y no solo en esa posición tradicional en cuanto a si debe, o mejor dicho, si puede o no puede proponer pruebas, a la clásica discusión sobre la iniciativa probatoria, sino incluso a esa posibilidad cercana. Yo entiendo que podía ser cercana, aunque no voy a contradecirle en el sentido de que la iniciativa brasileña es única, pero quizás esta se aproxima, la portuguesa se aproxima, en el sentido de que permite al juez incluso una discrecionalidad en cuanto a los trámites del proceso. Me refiero al artículo 6, que habla del deber de gestión procesal, un deber que atribuye al juez, y que dice cumpre ao juiz, sen prejuízo do ónus de impulso especialmente imposto pela lei ás partes, es decir, corresponde al juez sin perjuicio de la carga de impulso que especialmente se impone por la ley a las partes, le corresponde dirigir activamente el proceso y providenciar por su tramitación rápida, por su tramitación célere, promoviendo de oficio las diligencias necesarias para la normal prosecución de la acción, evitando lo que fuera impertinente o meramente dilatorio y oídas las partes, adoptando mecanismos de simplificación y agilización procesal que garanticen la justa composición del litigio en un plazo razonable. Es decir, hay elementos de actividad, de iniciativa del juez, también respecto a la propia conformación de los trámites procesales. Por lo tanto, diversidad de sistemas, pero algunos avances. En España, desde luego no hay ninguna norma parecida en cuanto a esa posibilidad de que el juez simplifique, que tenga discrecionalidad respecto al proceso, y respecto a lo que se establece en cuanto a la iniciativa de las partes y la iniciativa del juez, esa distribución de funciones, es curiosa la regulación española. Por un lado, obviamente, rige el principio dispositivo, son las partes la parte demandante, la que establece lo que quiere llevar al proceso, lo que quiere que se discuta y establece la petición que le corresponda, que en el ámbito de su autonomía de la voluntad quiera establecer. Pero en cuanto a otro principio que a veces se confunde con si diferenciamos la perspectiva material de la perspectiva procesal, eso no implica necesariamente que solo sean las partes las que deban aportar la prueba. Claro que rige el principio de aportación de parte. En el proceso civil normalmente son las propias partes las que tienen los medios de prueba. Pero tenemos una proclamación en el artículo 216 de este principio de rogación, de aportación de parte. Tenemos una reiteración de este principio en el 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una excepción en cuanto hay un predominio de intereses públicos, por ejemplo, en el procedimiento especial para incapacitación, en el artículo 759, en que el juez debe, por ley, practicar determinadas pruebas, escuchar a los familiares de la persona que va a ser incapacitada, examinar al propio incapaz, es decir, todo dentro de la lógica. Y, sin embargo, el artículo 429, apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
después de acoger esa idea de que al final de la audiencia preliminar, del juicio ordinario, si hay contradicción respecto a los hechos, deberá proponerse prueba y deberá abrirse luego la fase de audiencia, la fase de juicio. Este artículo 429 tiene una regla curiosa en el apartado primero, párrafo tercero, porque establece que el juez, es decir, en principio respetando ese principio de aportación de parte, las partes proponen la prueba y el juez tiene que estar a la prueba aportada por las partes para decidir. Sin embargo, cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo pondrá de manifiesto a las partes. Es decir, todavía no ha habido juicio, es una apreciación a priori. Se han propuesto las pruebas, pero el juez entiende que, aunque se confirme lo que quieren, es decir, la finalidad perseguida con la aportación de esas pruebas, ve que puedan resultar insuficientes para esclarecer los hechos controvertidos. Y en ese caso lo pondrá de manifiesto a las partes, y no en general, sino indicando el hecho o hechos que a su juicio podrían verse afectados por esa insuficiencia probatoria, y al efectuar esta manifestación, incluso el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente. Es decir, el propio juez ve que con las pruebas propuestas no le basta para convencerse, ve que hay otros elementos en los autos, en el expediente, que le pueden servir para su convicción, y lo pone de manifiesto a las partes para que se cumpla esa ficción, aquí ya lo digo abiertamente, esa ficción del principio de aportación de parte y de la inexistencia de iniciativa probatoria. Es decir, porque sigue diciendo en el último párrafo de este apartado primero, en el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal. Todavía no conozco a nadie que no haya hecho caso a un tribunal que le haya dicho que la prueba era insuficiente, ¿no? Es decir, es simplemente otro elemento, otra muestra de ese activismo judicial que, siempre respetando la imparcialidad, es decir, se aparece en esa panorámica general de la que estamos hablando. Pero este activismo, que en mayor o menor medida, de manera más abierta o más, digamos, más limitada o más tímida, como acaban de ver ustedes en el 429 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, hay otros argumentos, otras características de aproximación. Ya les hablaba esta mañana del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y ya les hablaba del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto, a los efectos que estamos viendo, son parámetros que también tienden a la aproximación. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo equivalente a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, ha establecido, a medida de su labor, a medida que ha dictado sentencias desde hace ya bastantes años, ha ido conformando un acervo jurisprudencial, sobre todo al interpretar el artículo 6 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, que es el que se refiere a cuestiones, a garantías, a derechos humanos de contenido procesal, ha ido conformando lo que se ha dado en llamar un orden público de derechos humanos. Un mínimo que debe ser cumplido, un mínimo de garantías procesales que debe ser cumplido por todos los países de Europa. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un ámbito de influencia mucho más amplio
que el Tribunal de Justicia. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo obliga a los países de la Unión Europea, que también, sino a todos los países de Europa, entendida en sentido amplio, también Azerbaiyán, Armenia, a los países del Cáucaso, Turquía, desde 1949, ahora que en los últimos años se discute si es Europa o no es Europa. Para el Consejo de Europa y para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el origen, es parte del sistema europeo de protección de derechos humanos. Quiero decir que de esas sentencias y de su efecto de cosa juzgada no, sino de cosa interpretada que influye en todos los países del espacio europeo de protección de derechos humanos, pues están influidos por esas reglas mínimas, por esas exigencias mínimas que se derivan de su jurisprudencia. Pero además de esto, en el ámbito más concreto, en los 28 países que conforman la Unión Europea, que en principio se supone que deberían ser países más integrados, países que tienen una mayor aproximación tanto en cuanto a las relaciones como en cuanto a la aplicación del derecho, desde 1999 han ido con ciertos avances y ciertos parones construyendo lo que hemos dado en llamar el espacio judicial europeo. Un espacio judicial europeo que tiene mucho de utópico, que tiene mucho de punto de llegada algún día y que está en construcción paulatina, a través de dos vías. Es un ámbito de facilitación de la cooperación y es, para lo que nos interesa más ahora, también es un ámbito de aproximación normativa, no de uniformización, que ya parece claro que ni va a existir ni siquiera es necesaria. Dentro de la misma España o dentro de estados propiamente federales, pues las normas son distintas según los estados federados o según las comunidades autónomas en términos españoles, pero hay un cierto mínimo común. Es lo mismo que lo que se está construyendo desde el punto de vista europeo. Es decir, debe haber unas normas, y existen ya, porque ya les voy a concretar ahora las que desde el punto de vista procesal civil se han ido consiguiendo, se han ido aprobando, se han ido construyendo esas aproximaciones legislativas que lo que pretenden es que en algunos puntos, en algunos aspectos, no haya tantas diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea. Y si ustedes recuerdan cuál es el origen de verdad, bueno, al margen de que primero se creara la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad de Energía Atómica, Euratom, de verdad el origen de lo que ahora es la Unión Europea fue la Comunidad Económica Europea. Es decir, la Unión Europea en su origen no es más que, y algunos países parece que quieren que continúe siéndolo, un mercado común para facilitar los intercambios económicos, para facilitar el tráfico de mercancías, el tráfico de capitales, etcétera. Ese origen como mercado común, suprimiendo los aranceles, pues ha hecho que bien pronto una vía de aproximación fueran las normas relativas a la protección de un elemento importante en el mercado, que son los consumidores. Normas de protección procesal de los consumidores. Y bueno, son muchas los trabajos prelegislativos, las normas que se fueron creando en ese sentido, pero les voy a citar solo las más recientes, las que han ido tratando de perfeccionar esa regulación y aproximando
las regulaciones a través de una técnica curiosa que es la de las directivas. La técnica de las directivas es la creación por parte de las instancias de Bruselas, las instancias de la Unión Europea, de una norma articulada, normalmente que se parte de un libro verde. La técnica del libro verde es plantear cómo están las cosas en el ámbito de la Unión Europea, en los distintos países, ver dónde están los problemas y ver qué hace falta aproximar, poner a debate público eso, y a partir de ahí aparece ese texto articulado del que les voy a hablar, al que llamamos directiva. La directiva es, como digo, un texto articulado que se dirige a los parlamentos, a los distintos parlamentos de los Estados miembros, para que regulen. Tienen la obligación de regular de la forma que concretamente prefieran, con una modificación de la ley del Código Procesal Civil, con una ley especial, de la forma que quieran, pero tienen que llegar al resultado, es una obligación de resultado, de introducir en su ordenamiento esas normas concretas y específicas. Esto se hizo, por ejemplo, con las acciones de cesación. Se hizo en 1998, una directiva sobre acciones de cesación que, curiosamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, el legislador del año 2000, desconoció. Y como la desconoció y se acordó 2 años más tarde, ahí tuvimos la primera reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para introducir la posibilidad, todas las cuestiones relativas a la legitimación, a las consecuencias procesales, en definitiva, del reconocimiento de esas acciones de cesación, que, por cierto, han sido actualizadas, han sido reguladas de nuevo en el 2009, y eso ha dado lugar a una modificación en 2014 en España sobre la regulación de esas acciones de cesación en el proceso civil. Normalmente, y sobre todo en el ámbito penal, también, como les digo, en este caso de las acciones de cesación, se aplica esta técnica indirecta de ordenar que en un plazo determinado los parlamentos regulen de esta manera una determinada cuestión. Pero hay otra posibilidad, que es regularla directamente. Es decir, las instituciones europeas, a través de los llamados reglamentos, pueden regular materias que directamente, sin necesidad de que los parlamentos nacionales, los parlamentos de los distintos Estados miembros, hagan nada. Simplemente, desde que se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea y, obviamente, se cumplen las condiciones para la entrada en vigor, pues van a obligar a cada uno de los que estemos en el territorio de los Estados miembros. Así se ha hecho, por ejemplo, con la creación de un procedimiento monitorio europeo. Así se ha hecho, por ejemplo, con un procedimiento de reclamación de cantidades menores a 2.000 euros. Un procedimiento con todas las letras para casos transfronterizos, es decir, casos en que pueda haber elementos, que pueda haber, por ejemplo, un turista alemán que ha estado en España, ha tenido algún problema con la adquisición de algún producto, se ha vuelto a Alemania y tiene la necesidad de reclamar. Que el hecho de que esté lejos de España no le impida el poder iniciar un proceso para defender sus intereses. Y debo decirles que este proceso es mayoritariamente escrito por las propias circunstancias, aunque se pueda utilizar la videoconferencia si fuera necesario, pero tanto en el monitorio como en el procedimiento de escasa cuantía son procedimientos escritos por definición. Hay otros ámbitos, como el de notificación y obtención de pruebas, en el que también se ha regulado esta materia, el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales y la creación del título ejecutivo europeo. Esto ha dado lugar a una armonización directa,
a una regulación aplicable, digamos, como pasos en la creación de ese espacio judicial europeo. Aprovecho, volviendo al tema de la escritura o la oralidad, aprovecho para decirle algo que no dije esta mañana, pensando en ampliarlo esta tarde. Les decía, y acabamos de ver aquí, que la tendencia general es hacia la oralidad, también en principio en Europa. Pero si ven las estadísticas en los distintos países europeos, empezando por Alemania, lo que ha funcionado, si uno ve el conjunto de procesos civiles, es el proceso monitorio, proceso dirigido para la creación de un juicio ejecutivo, en Alemania sin necesidad de documento, monitorio puro, que lleva el secretario judicial, el Rechtspfleger, no el juez, y en España también, que lleva el secretario judicial desde una reforma de hace unos pocos meses, el letrado de Administración de Justicia. Simplemente recoge ese texto escrito para que sea colocado el deudor en la posición de oponerse, pagar o, si no hace nada, verse sometido directamente al proceso de ejecución. Esta es la estructura tanto del proceso monitorio europeo como del proceso monitorio interno. A lo que iba es a decirles que en términos españoles y desde luego en términos de muchos países europeos, la mayor parte de procesos civiles son escritos. La mayor parte, en torno al 50%, depende de los años, obviamente. Ha habido años en que más del 50% de procesos civiles españoles han sido monitorios, han sido procesos escritos en los que no ha habido ninguna audiencia. De ahí que les hablara esta mañana de relativización de las características. Esto es también una perspectiva bastante generalizada. Históricamente ha sido Bélgica el país donde parece ser que en su origen el monitorio no funcionó como era de esperar, pero en el resto de los países el monitorio civil es una vía que funciona, una vía práctica y útil, que se ha venido a alterar, como les decía esta mañana, con esa necesidad, con esa referencia a que de oficio el juez, que en España en principio no conoce del monitorio, pero se establece que vaya a comprobar si hay cláusulas abusivas o no. Se ha criticado que eso es una distorsión de los elementos del monitorio, pero diríamos que el monitorio también es una de esas características de la experiencia europea y que ha tenido éxito. Bueno, ha habido luego, y con esto acabo, reformas posteriores, reformas concretas a nuestra ley de enjuiciamiento civil que han llevado a que, a pesar de esas normas mínimas, a esos rasgos comunes, pues se pierda la idea de sistema, dando, por ejemplo, en 2009 más protagonismo a los secretarios judiciales que al juez. Por ejemplo, en España no admite la demanda el juez, sino que la admite lo que ahora es el letrado de la Administración de Justicia. Solo en caso de pensar que cabe la inadmisión lo tiene que pasar al juez. Es decir, se ha complicado para distribuir las funciones dentro del órgano jurisdiccional, se ha complicado esa visión de sistema que lamentablemente no existe. El legislador no tiene una idea de largo alcance acerca de lo que quiere y sería uno de los defectos que podíamos achacar por lo menos al ordenamiento español. Y bueno, creo que con esto ya tienen una idea amplia de esas características generales, de estos rasgos que tanto en algunos países europeos como en España y desde esa perspectiva de la Unión Europea se están desarrollando. Y simplemente si tienen alguna inquietud o alguna curiosidad, pues tal vez
la podamos aclarar ahora mismo. Les agradezco la profunda atención que tanto me han dispensado esta mañana como ahora mismo. Muchas gracias.